Imagina por un momento una casa, construida en lo alto de un acantilado, donde el mar golpea con furia de día y de noche. Una casa en la que, dicen, nunca se escucha un solo sonido humano, salvo cuando el silencio se rompe con algo que no debería estar ahí. Esta noche, junto al fuego, te contaré una historia que ha quedado grabada en la memoria de un pueblo costero, la de quienes juraron haber escuchado voces en medio de ese silencio imposible. Bienvenido a Crónicas de la Hoguera. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de miedo, es un secreto que se oculta entre los ecos del mar y el silencio de una casa que no quiere ser recordada. El silencio de la casa del acantilado. El mar golpeaba con furia contra las rocas del acantilado, levantando espuma que ascendía como humo blanco en la penumbra. La bruma, espesa y salobre, se enredaba en los cabellos de Diego, mientras éste caminaba por el sendero de piedras resbaladizas que conducía a la vieja casa. Nadie en el pueblo entendía por qué había aceptado la oferta de quedarse allí durante el invierno, cuidando una propiedad que, desde hacía décadas, estaba deshabitada. Pero Diego necesitaba soledad. Desde la muerte de su hermana Clara, en un accidente absurdo, su vida se había convertido en un remolino de insomnio y alcohol. Su psiquiatra le había aconsejado un retiro. El silencio puede ser cruel, pero también sanador, le dijo, y el silencio, sin duda, sobraba en aquel lugar. La casa se erguía en el filo mismo del acantilado, con muros ennegrecidos por la humedad y ventanas tapiadas desde el interior. Al abrir la puerta, un crujido largo, casi humano, recorrió los cimientos. Diego encendió una lámpara de aceite. La luz reveló un vestíbulo con espejos manchados, cortinas raídas y un retrato enorme de una mujer de rostro difuso, como borrado por los años o por una mano torpe que había querido ocultarlo. Esa primera noche, los relojes de la casa, todos antiguos y todos detenidos, parecían marcar un pulso invisible. Diego intentó dormir en una de las habitaciones, pero el murmullo del mar y un golpeteo intermitente en las paredes lo mantuvieron despierto. Se convenció de que eran ratas. Aún así, antes de cerrar los ojos, creyó escuchar pasos suaves en el pasillo. Los días siguientes transcurrieron con una cadencia extraña. Diego exploró la casa, descubriendo pasadizos angostos detrás de los muros, como túneles secretos para los sirvientes. El aire en esos corredores estaba impregnado de moho y un olor metálico que le recordaba a la sangre seca. Una tarde, encontró un diario oculto en un cajón del escritorio. La caligrafía era elegante, aunque por momentos temblorosa. La casa murmura por las noches. Dice mi nombre. No debo responder, porque si lo hago, me abre la puerta, se leía en el diario. Las páginas siguientes estaban arrancadas. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Diego escuchó claramente cómo alguien susurraba su nombre detrás de la pared. Diego, abre. El susurro era bajo, como si viniera desde dentro de la madera. Tragó saliva y trató de convencerse de que era producto del cansancio, pero los susurros se repitieron las noches siguientes, cada vez más nítidos y cada vez más cerca de su oído. Una tormenta azotó la costa. Los relámpagos iluminaban el interior de la casa con destellos blancos y crueles. Diego, en un arranque de valentía, o quizás desesperación,
Recorrió el pasillo principal con una vela en la mano. Fue entonces cuando notó que los espejos de la casa, ennegrecidos y polvorientos, reflejaban una imagen diferente a la real. En ellos, los muebles estaban intactos, las cortinas limpias, y el retrato del vestíbulo mostraba a la mujer con un rostro hermoso, sonriente, aunque sus ojos parecían fijos en él. En uno de los espejos vio a su hermana Clara. Estaba de pie detrás de él, mirándolo con los labios entreabiertos, como si quisiera hablar. Diego se giró de inmediato, pero no había nadie. El corazón le golpeaba las costillas con una fuerza insoportable. A partir de entonces, evitó los espejos. Sin embargo, descubrió con horror que todos los pasillos de la casa parecían conducir inevitablemente hacia ellos. La soledad comenzó a carcomerlo. Diego hablaba en voz alta para no escuchar el murmullo de la casa, pero los susurros persistían y poco a poco empezaron a mezclarse con la voz de Clara. Una noche, incapaz de soportarlo, siguió el sonido que lo llamaba. Este lo condujo hasta el sótano, una puerta de hierro oxidado que había permanecido cerrada hasta entonces. Para su sorpresa, se encontraba entreabierta. El aire allí era helado. La linterna iluminó paredes cubiertas de símbolos tallados con desesperación. En el centro de la sala, un espejo de cuerpo entero, pulcro y brillante, parecía fuera de lugar en medio de tanta ruina. Al acercarse, Diego vio su reflejo, pero no era exacto. En el espejo aparecía con los ojos hundidos, la piel cenicienta y una sonrisa grotesca que él no sentía en su propio rostro. Detrás de su reflejo estaba Clara, pálida, con la boca cosida por hilos negros. Un crujido lo hizo retroceder. La puerta del sótano se había cerrado sola. El espejo comenzó a vibrar y el reflejo de Diego extendió la mano hacia él, como si quisiera atravesar el cristal. Por un instante pensó que todo era un delirio, un sueño febril. Pero cuando la superficie del espejo se onduló como agua, supo que todo aquello era real. «Ven conmigo», le dijo la voz de Clara, aunque su reflejo permanecía con la boca cosida. Un impulso irracional lo obligó a tocar el cristal. El frío lo atravesó como una aguja y, de repente, se encontró en el otro lado. La casa en el reflejo estaba viva, iluminada, con los relojes funcionando y las lámparas encendidas. Sin embargo, un silencio absoluto reinaba, como si el mar mismo se hubiera extinguido. En el vestíbulo, el retrato de la mujer lo observaba con nitidez. Era su hermana Clara, pero envejecida, con una mirada de rencor infinito. Diego quiso huir, pero todos los pasillos lo conducían al mismo lugar, frente al espejo, donde su reflejo lo miraba desde el otro lado, libre, sonriente, respirando y ocupando su lugar. Golpeó el cristal, gritó e imploró, pero nadie lo escuchaba. Del otro lado, su reflejo salió del sótano y comenzó a recorrer la casa, ahora habitada. Diego comprendió, con un terror indescriptible, que había quedado atrapado en la versión muerta de la casa, un espacio sin tiempo, sin sonido y sin vida. La última imagen que vio antes de que la superficie del espejo se oscureciera fue la de su reflejo caminando hacia la puerta principal, abandonando la casa, con el rostro de Clara en lugar del suyo. Entonces entendió, no era él quien había perdido a su hermana, sino ella quien había estado esperando paciente en el otro lado para volver. Y ahora Diego había ocupado el lugar vacío que la casa necesitaba. El mar, afuera,
continuaba golpeando los acantilados, pero él jamás lo volvería a escuchar. Desde aquella noche, la casa del acantilado sigue en pie, silenciosa, inmóvil, esperando al próximo curioso que se atreva a escuchar lo que nunca debía oírse. ¿Y tú, te atreverías a entrar si el silencio llamara por tu nombre? Si esta historia te ha dejado pensando, recuerda que en Crónicas de la Hoguera siempre hay un nuevo secreto esperando a ser contado. Suscríbete y mantente cerca del fuego, porque muy pronto otra sombra vendrá a visitarnos.